Estamos de vuelta en Más Info. Uno mira y vuelve a mirar y repasa las imágenes del centro de aislamiento en la provincia de Formosa y la verdad es que no puede entender qué es lo que está sucediendo allí, por qué no intervienen los organismos de derechos humanos. Le voy a trasladar mi inquietud al senador nacional por Formosa, Luis Naidenov, que tengo entendido que está muy afectado por lo que está pasando. ¿Cómo le va, Luis? Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, la verdad es que viendo las imágenes uno no entiende qué es lo que está sucediendo. A mis espaldas vemos una de las imágenes que a mí, en lo particular, me generaron sentimientos encontrados, ningunos buenos. Es una chiquita que pasa el brazo por entre esas rejas y le toman la temperatura, porque en esos centros de aislamiento hay muchos menores también. Sí, efectivamente, bebés, menores, adolescentes, adultos mayores, con el gran inconveniente que se ha generado como consecuencia de la decisión del gobierno de la provincia de crear estos centros, en realidad son centros de privación de la libertad, donde las personas asintomáticas con síntomas leves, inclusive algunos con PCR negativo, tienen que transitar la cuarentena. Yo quiero decirte que, a ver, ¿por qué nos afecta? Esta es la única provincia de la Argentina donde el gobierno no aplica las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para que todo portador asintomático con síntomas leves pueda transitar la enfermedad en su domicilio. Y esto tiene que ver con una lógica que viene desde el arranque de la pandemia. La pandemia en realidad lo que ha hecho es exponer estas restricciones a la libertad y cercenamiento de derechos que se denuncian desde hace muchos años de manera muy violenta. Primero fue, te acordarás, el año pasado con los varados, ¿no? Con aquellos ciudadanos de Formosa que no se les permitía el ingreso, sí, claro, y tuvimos que llegar a la corte. Y hoy estamos con habeas corpus colectivo y correctivo para que la Cámara de Casación Federal, que tomó la casación, mañana tenemos una audiencia a las 15 horas para que de alguna manera sea la justicia federal la que ponga freno. Hay abuso de poder, hay enormes violaciones a los derechos humanos y lamentablemente en todo este tiempo esto fue convalidado con la complicidad del gobierno nacional. Sí, y digo, también uno se pregunta qué pasa con el Poder Judicial de la provincia, qué pasa desde el gobierno, que claramente no están interviniendo tampoco, porque usted decía, senador, hay personas incluso asintomáticas que deberían, entre comillas, cumplir con su aislamiento ahí, pero seguramente vamos a estar hablando en algunos segundos con alguien que está dentro del centro, y hay personas que ya pasaron más de 20 días recluidas en ese lugar. No tiene explicación de por qué siguen estando ahí. La explicación tiene que ver con la enorme desprolijidad con que el gobierno ha manejado los centros. A ver, esta idea de... el gobierno es un gobierno que descree la responsabilidad social individual. Por lo tanto, está convencido que la única estrategia para enfrentar al virus es encerrando a las personas, privándolas de la libertad. Estos son centros de privación de la libertad. Tampoco han preparado, como gobiernan con temor, y el miedo fue el denominador común en la pandemia, vemos estas tristes imágenes, es decir, una nena, sí, una menor, donde se le toma la temperatura a través de unas rejas. Yo quiero decirte que, por ejemplo, en el Estadio Cincuentenario, que ahora lo están vaciando, porque mañana viene Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, se acordó que existe Formosa y las violaciones de derechos humanos en la provincia. En el Estadio Cincuentenario habían menores, bebés, niños, donde no habían mesas para almorzar ni para cenar, sino que se alimentaban en las propias camas. Las mujeres, que yo tuve contactos con ellas a través de comunicaciones telefónicas, no tenían intimidad para cambiarse, se bañaban y, bueno, prácticamente con la misma ropa, salvo la ropa interior. Y todo esto fue, digamos, las imágenes hablaban por sí solas. Entonces, a ver, realmente es un estado policíaco, asfixiante, controlador, donde la ausencia del Estado Nacional es muy grave. Olvidémonos de la cuestión política. Yo quiero que se entienda. Sí. Yo sé que Infran es un hombre del Frente de Todos.
Y Alberto Fernández Va más es el allá de eso. presidente del Frente O debería de ir Todos, más allá de eso. pero no preside una facción. Claro. Claro, es el presidente, representa al Estado argentino. Y un frente que en su momento han hecho gala de la bandera de derechos humanos. Claro, está selectiva. Pietragala, por ejemplo, no tuvo ningún empacho en impulsar en el marco de la pandemia el intento de la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, que está preso por la tragedia de Once, por hechos escandalosos de corrupción. Ahí sí estuvo Pietragala. Y después de más de un mes, hoy se acuerda y mañana va a venir a Formosa. Cuando a Formosa le están lavando la cara, están vaciando los centros. Entonces, esta doble vara del gobierno nacional para juzgar la violación de derechos humanos y lo que se ve en Formosa en pandemia, yo creo que es una instancia de enorme degradación del sistema democrático, que debería haber reacciones de la política en la Argentina. Y yo no veo reacción. Yo creo que intentan limitarlo mezquinamente, despojados o con una profunda cultura de la insolidaridad, como una cuestión que tiene que ver con el oficialismo y con la oposición. ¿Y cómo está, senador, reaccionando gente... el formoseño de a pie, digo, con respecto a cómo está llevando adelante la pandemia y este centro de aislamiento y lo que ha decidido el propio gobernador? Bueno, primero, destruido anímicamente. Si hablas con los comerciantes, la mayoría de ellas con las persianas bajas, con los negocios en quiebra. Pero como hay una fuerte dependencia hacia el Estado, también el silencio es el denominador común. Y es comprensible, yo quiero que se entienda, porque el único dador de trabajo es el Estado. Y un comerciante que se atreve a reclamar, ahí está la municipalidad con un acto de infracción, o está la dirección de rentas para apretar. Entonces, los que alzan la voz, los que están aislados, los son que castigados. están encerrados, está bien, pero es la mayoría silenciosa, donde claro, cada formoseño en su hogar siente la impotencia y hay un grito silencioso de que esto no va más. Yo quiero que se entienda que lo que se está reclamando es el derecho humano a estar en la casa como tenemos todos. Por supuesto. Porque hoy yo estoy tranquilo hablando con vos vía Zoom, pero hay otros que están encerrados, o los asintomáticos con sintomáticos, con síntomas leves, vulnerando los derechos, pisoteando la dignidad de las personas. En relación a lo que dice, senador, hay personas que no tienen la posibilidad de estar como usted, como yo, en mi casa, con Zoom, y están encerrados, prácticamente presos, y vamos a tomar, lo invito a que se quede y a que escuche la conversación que vamos a tener ya mismo con Hugo Zaguier, que está justamente adentro de este centro de aislamiento. Hugo, Viviana Valles te saluda y te está escuchando el senador Luis Naydenov. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Queremos rico. saber. Sí, así te podemos ver y escuchar mejor. Contanos, ¿desde cuánto hace que estás en ese centro? Bueno, yo ingresé el día 15, el 15 de enero. Sí. Ya había hecho mi permiso de ingreso, ¿no es cierto? Fui a la provincia de Entre Ríos, donde ahí residen mis padres. Y bueno, había hecho, como te dije, el permiso de ingreso y me preguntaron para qué fecha, qué quincena podía ser posible mientras me preguntan un comunicador, porque te comunicas con alguien que no lo conozco, sino que al poner tu número de teléfono ellos se comunican con vos. Pedí la segunda quincena de enero y bueno, me tocó el 15 de enero. Estuve acá, me pidieron un hisopado negativo de 72 horas, que eso con el certificado CISA, que creo que es nacional, y eso lo envío y bueno, me vengo para acá, hago todo como deben ser los papeles, los requerimientos que exige la provincia y aquí estoy. Se cumpliría mi día 14 el viernes, este viernes próximo, serían los 14 días. Acá estamos en la escuela del barrio de la Nueva Formosa, una población más o menos 40 personas, que gracias a Dios ya dimos 2 hisopados negativos. Creo que entre mañana y pasado nos hacen otro hisopado y bueno, esperando poder regresar a nuestras casas. ¿Tenés esperanza de que puedas volver tranquilamente a tu casa, Hugo? Y mira, yo lo conozco a Luis. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Mira, bien, bien.
tengo esperanza. La esperanza, la fe, lo último que se pierde. Si veo cosas, porque nadie está aislado de lo que se está viendo afuera. En mi caso, hablo por mí, porque inclusive muchos se enojaron conmigo, muchos por ahí conocidos, amigos, e inclusive familiares. Hablo por mí. Lo que nos está pasando acá adentro se ve que es algo diferente a otras comunidades, otros aislamientos. Tenemos las comidas, o sea, nos dan las 4 comidas, nos podemos bañar las veces que queremos. Nos pidieron sí que los 4 primeros días estemos dentro de las habitaciones, después que podíamos salir, obviamente, todo con la responsabilidad de cada uno de usar el barbijo, usar el alcohol en gel, mantener la distancia, no compartir mates ni ningún elemento, porque obviamente de la manera que yo me cuido acá adentro, me cuidaría en mi casa. Si vos me decís, estoy mejor acá o en mi casa, y yo no sé dónde a mí o sea, a nosotros nos dijeron que este es el... Ay, perdimos la comunicación, me parece, con Hugo. A ver, Hugo, si te podés mover un poquito, quizá recuperamos tu imagen. Justo te iba a pedir si nos podías mostrar apenitas el lugar donde estás. Me parece que hemos perdido la comunicación. Senador, nos decía recién Hugo que quizá el lugar donde él está, ahora me avisan si puedo retomar el contacto con Hugo Zaguier, insisto que está dentro de uno de los centros de aislamiento. Bueno, él aparentemente por su experiencia personal y por lo que él cuenta, no se está sintiendo tan mal en relación a cómo lo están tratando, pero eso no significa que en todos los centros pase lo mismo. Sí, hay un dato que es importante aclarar el tema de Hugo. A ver, la provincia tiene centros de alojamientos preventivos que son para los ciudadanos de Formosa que se fueron a otros puntos del país y que para ingresar tienen que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días juntamente con los contactos estrechos. Esa es una situación, para que se entienda. Nadie puede ingresar porque quiera a Formosa. Por eso no ingresa el periodismo. Por eso los medios no ingresan. Porque está bloqueada Formosa. Entonces vos para ingresar tenés que anotarte en la página oficial del Estado y el Estado resuelve que no podés cumplir esos 14 días que te plantea Hugo en su casa. Ni siquiera, por ejemplo, si yo le doy la opción al Estado de decir, a ver, alquilo un departamento, estoy solo en mi casa, no te dejan. Para cumplir los 14 días, tampoco se puede. O sea, si yo tengo parientes en Formosa, senador, y los quiero ir a ver, ya sé, digamos, por lo que voy a tener que pasar. Y en condiciones... A ver, yo te doy un ejemplo, hablando de parientes. Yo soy un servicio esencial, pero mi hermana, te cuento el caso de mi hermana. Sí. Yo tengo un sobrino que fue papá, con inconvenientes, bueno, no importa, 7 vecinos, etcétera. Mi hermana, para venir, alojada, haciendo la reserva en un hotel, 15 días guardada, con todos los hisopados. Ni siquiera puede compartir en un domicilio. O sea, si quería estar conmigo en mi casa y yo bancarme la convivencia con mi hermana, ni siquiera eso. Por eso Hugo no está en su casa, porque es un formoseño que salió para afuera y tiene la misma situación de los varados. Para ingresar tenés que encerrarte. Entonces, hay algo que no funciona, porque yo creo que hay que encontrar, como decía Hugo, y yo coincido, la normalidad en la vida de pandemia. Claro. ¿Y qué es la normalidad en la vida de pandemia? Barbijo, distanciamiento social, cada uno cuidarse, el Estado cumpliendo su rol. Pero después de 11, 12 meses, que no pueda, qué sé yo, visitar, en mi caso, a mis familiares en Resistencia o a mi hermano, porque para ir tenés que estar 15 días. Entonces, yo quiero que se pongan en la piel de un ciudadano común que trabaja. Si vos tenés que salir... No, es imposible. Y después tenés que venir 15 días y estar guardado. Y no podés cumplir el aislamiento en tu casa. A ver, el sistema no funciona después de 11 meses. Creo que Hugo está en condiciones como muchísimos ciudadanos, salvo circunstancias excepcionales. Por ejemplo, si yo en mi casa está conmigo mi papá o mi mamá, que están en zona de riesgo por la edad, etcétera, etcétera, bueno, ahí sí corresponde un centro de alojamiento o un centro de aislamiento, porque yo no puedo poner en riesgo a sectores vulnerables en cuanto a los efectos del COVID. Pero si no es el caso, y yo puedo contar con una pieza, con una cocina, puedo estar tranquilamente transitando, en este caso, quienes ingresan en su domicilio. Y con un mejor estado de ánimo. El problema es para el que ingresa, claro. El problema es para el sintomático, asintomático, claro. Leve. Es un esquema
de control que creo que tocó fondo. Mira, yo le envié una carta al gobernador sugiriéndole la necesidad de implementar estas medidas de cursar los asintomáticos o síntomas leves en su domicilio. Y el gobierno está absolutamente, cerrada en la posición de que la única herramienta para combatir el COVID son los encierros. Y yo creo que no funciona. Creo que es un esquema que no va más. ¿Le contestaron esa carta? Hay que confiar en la responsabilidad individual. ¿Cómo? ¿Le contestaron la carta? Me contestó, sí. Contestó el gobernador en ese caso me expresó claramente que no está de acuerdo. No creen en la responsabilidad individual, creen que es una mala experiencia delegar en los ciudadanos ser responsables de sus propios actos. Y honestamente yo te digo, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que nos está pasando? El problema que yo percibo con los mensajes que recibo y también me comuniqué con sectores del gobierno para transmitir esto, es que cuando la gente ve los centros de aislamiento, la excepción puede ser en este caso en la Nueva Formosa, donde está Hugo, lo que pasa en el Cincuentenario, en la 224, en la 18, en la 19 o en el extremo este, la gente hoy no quiere hisoparse porque sabe que la salida es el encierro. Claro, es peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Entonces necesitamos un poco de recuperar el sentido común. Senador, y ojalá se encuentre. Le agradezco mucho por su tiempo, le mando un beso grande, buena tarde y Hugo, gracias a vos también, gracias senador, te quería pedir si nos podías mostrar apenitas dónde estás, estamos muy cortos de tiempo, pero si pueden ser 2 minutos, a ver si puedes girar la cámara y recordame, ¿dónde es el lugar donde estás? ¿En qué colegio? Bueno, yo estoy, es la Escuela 99. Ajá. Bueno, ahora me vine, por eso dicen que no nos dejan salir a los patios. ¿Ese es el lugar donde vos pasás tu día, digamos? ¿Ahí tenés una cama? No. Este es un lugar donde yo vine, que es un salón, que me vine ahora, que puedo salir de mi habitación. Este es el patio. Para acá tenemos las duchas, te voy a mostrar porque... como te digo, yo es donde yo estoy pasando mi aislamiento, no quiere decir que sea lo correcto. Bueno, ahora está un poquito mojado, hoy nos toca a nosotros limpiar, ¿no es cierto? Estamos ducha, agua caliente, agua fría. Hugo. Tenemos el dispenser. Sí. Hugo, mientras nos mostrás la escuela, contame una cosa, ¿vos tenés trabajo? ¿Qué piensan en tu trabajo de que tengas que estar 14 días más aislado, separado? Y bueno, yo trabajo en forma independiente, hago fotografía, ¿no es cierto? Ahí tenemos el patio. Y creo que no solo en Formosa está pasando lo que nos estamos quedando, o sea, estamos todos parados, ¿no es cierto? Creo que en la Argentina está habiendo este inconveniente. Por eso yo no quiero entrar en el... A mí me dijeron, vamos a hablar de cómo estás pasando estos días aquí, ¿no es cierto? No te puedo decir, hablar por otras personas. Es tu experiencia, Hugo, y vale la pena, por supuesto que sí. Te agradecemos el contacto, quizá te comprometemos para hablar los próximos días. Vos nos dijiste que el viernes, si todo sale bien, ya te puedes ir de ese lugar. El viernes yo calculo, yo tengo más... Pensado que va a ser el día sábado por los días, por las horas y eso. Vamos a volver a molestarte si nos permitís, Hugo. Gracias por el contacto. No hay ningún problema. Te dejamos seguir transitando tu día. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes les recuerdo lo siguiente.